Lo que tendría que decir el ministro es cuáles son las acciones que ha hecho el ministerio de liderazgo a nivel regional, de conducción a nivel sectorial, y no solamente hablar de cifras que no dependen estrictamente de las acciones del ministerio, sino que dependen de los factores climáticos, dependen de las características de la variante o de la cepa que está circulando este año en nuestro país y sobre la cual él pretende atribuirse algún tipo de logro. De la situación del dengue, de las condiciones del dengue, de la capacidad de respuesta hospitalaria frente a este tema, sobre el asunto del control o no control, sobre las muertes que ya van llegando a cerca de 250 en lo que va del año, y sobre si la respuesta del Estado es la más adecuada. De hecho, han preguntado al ministro de Salud sobre este tema y él ha respondido. Pero voy a presentar para hablar de este tema al decano del Colegio Médico del Perú, al doctor Pedro Riega, que ya está con nosotros a esta hora en Exitosa. Doctor Riega, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Manuel. Gracias por esta entrevista. No, gracias por supuesto, compartiendo la consternación con la ciudadanía, ¿no? Por la pérdida del señor Heiner Pinedo, como ya, todos sabemos, ha estado durante semanas hospitalizado, agravándose. Sí. Es un caso en realidad especial, donde se ha identificado a lo largo de su atención otros problemas además del dengue. Efectivamente. Pero que por otro lado él mismo en sus expresiones públicas que continuó manteniendo, hacía pues llegar esa alarma de una atención deficiente, fundamentalmente debida a la escasez de recursos, la no disponibilidad de equipos diagnósticos oportuna, que caracteriza en realidad nuestro sistema sanitario y que debería ser motivo de preocupación y siempre en primer lugar de reconocimiento y del sentido de urgencia para generar cambios y soluciones para todos los peruanos. Ahora, en el tema específico de dengue, doctor Riega, ayer le han preguntado al ministro de Salud, ¿está controlado? ¿Vamos bien? ¿No es una amenaza? Quiero que escuche usted lo que ha respondido el ministro y luego me alcance, por favor, su opinión. Adelante. Las mismas organizaciones de la salud internacionales como OMS, OPS, anunciaban que el dengue se iba a desbordar en Latinoamérica. No somos de ninguna manera triunfalistas. Creo que al contrario, lo que tratamos de ser siempre es lo más realistas posible. En estos momentos, obviamente no hay ya una fase activa de la epidemia. La epidemia como tal ha sido controlada y tenemos en estos momentos 104 casos en la última semana epidemiológica, cuando hemos tenido en los picos más altos del problema sanitario hasta 6.300 casos nuevos y hasta 21.000 casos nuevos. 21.000 casos nuevos, o sea, definitivamente de 21.000 casos nuevos por semana, pasar a 104 significa que hay un control del problema. Doctor Riega, ¿hay un control del asunto? ¿Está bien manejado el tema del dengue? ¿Coincide con el ministro? Bueno, definitivamente no. Tenemos que ser responsables para analizar las cifras, interpretarlas y dar una comunicación eficaz y honesta a la población. Desafortunadamente, el ocultar los problemas no nos va a conducir a mejorar la calidad y sobre todo la oportunidad de la atención a los peruanos. Nosotros no podemos comparar el año 2024 solamente con el año 2023, que fue la cifra récord histórica, no solamente en cuanto a número de casos, sino a número de fallecidos. El año 2022, en todo el año no se llegaba a tener ni 70 fallecidos, y a estas alturas, y ahora el tener más de 200, casi 250, no puede ser motivo de un falso triunfalismo, porque eso es lo que ha expresado no solamente la versión del señor ministro, sino también la misma presidenta de la República en su mensaje a la Nación, donde nosotros tendríamos
que haber escuchado más bien cuáles son los recursos, cómo se están destinando en esta etapa en la que debemos estar preparándonos intensivamente para prevenir los casos de dengue que se van a presentar en los próximos meses. Y lo único que hemos escuchado a este respecto es que estamos muy bien porque nos comparamos con la catástrofe que fue el año pasado y que vamos a implementar un piloto de la nueva vacuna que, al igual que los demás anuncios, pues en realidad genera múltiples interrogantes de si es que realmente van a cumplir. Ahora, con lo que han prometido. las cifras que el ministro, a las que el ministro apela parecen ser reales, ¿no? Es decir, se han bajado enormemente las cifras de casos de dengue de semanas unas a semanas otras. ¿Tiene que ver esa baja con un asunto de estrategia sanitaria o con otros factores que escapan de la mano de la acción o de la inacción del ministerio? Claro, lo que tendría que decir el ministro es cuáles son las acciones que ha hecho el ministerio de liderazgo a nivel regional, de conducción a nivel sectorial, y no solamente hablar de cifras que no dependen estrictamente de las acciones del ministerio, sino que dependen de los factores climáticos, dependen de las características de la variante o de la cepa que está circulando este año en nuestro país y sobre la cual él pretende atribuirse algún tipo de logro. Es decir, haber entrado a invierno le ha ayudado enormemente, en este caso al ministerio o al ministro, para el descenso de casos de dengue, ¿no? Por supuesto, hay un comportamiento estacional que no es completamente exacto, ¿no? Año a año, pero se puede ver cuáles son las temporadas en las cuales hay mayor cantidad de casos, y eso, digamos, no puede ser pues motivo de manipulación de las cifras y sobre todo de la interpretación de la información para dar una falsa idea de un avance, de un control y de una dedicación a los principales problemas de salud. Ahora, hay que prepararse para lo que se viene normalmente en el último trimestre de este año y más probablemente entre noviembre y diciembre en diferentes partes del país cuando viene normalmente el brote también de otra vez de dengue. ¿Siente usted que hay una estrategia ahora que está buscando hacer esta prevención ahora, que es cuando hay que actuar? Definitivamente no, Manuel. Ha sido motivo de preocupación, hemos dado expresiones, digamos, de alerta periódica, siempre respetuosa, teniendo no solamente oídos sordos, sino mensajes engañosos por parte de la autoridad sanitaria, que lo único que hacen es preocupar más respecto de cómo va a ser el efecto cuando tengamos realmente los picos de las enfermedades metaxémicas que aquejan a nuestra población. Ahora, se daba cuenta, Jaime Pinedo, que, por ejemplo, no tenían tomógrafo y que para tener una resonancia hacían una cola interminable. ¿Esta situación de falta de equipamiento es una constante en los centros hospitalarios del país? Es una constante, totalmente. Tú tienes toda la razón y además recibes diariamente la información y los reclamos, ¿no? por parte de la población en distintas regiones, inclusive aquí en la capital, donde los servicios de salud dependen administrativamente del Ministerio de Salud. La misma señora presidenta que anuncia unos cuantos equipos como si fuera una gran noticia, ni siquiera estos equipos, los resonadores, han estado implementados en el momento en que ella anuncia digamos, su gran logro de tener 3 resonadores, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos en una realidad paralela cuando escuchamos a nuestras autoridades, sobre todo a la autoridad máxima del sector, y lo que necesitamos son medidas reales, ¿no? Necesitamos retomar la confianza en la gestión gubernamental y eso no lo vamos a conseguir con mensajes engañosos, con ataques, con cuestionamientos, con la creación de enemigos fantasmas. Exacto. Que el ministro de Salud, sobre todo en los últimos días, ha pretendido crear, ¿no? Generando este clima de total, pues, de consternación y desconfianza en la población. Desconcierto total de la gente, es verdad. Ha sido muy gentil. Doctor Pedro Riga, le agradezco muchísimo. Que tenga usted buen día.
Muchas gracias, Gracias. Manuel, a ti. Ha sido el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riga, aquí en Exitosa, hablando sobre este tema de la minimización de la situación del dengue, que ya cobra 242 vidas en nuestro país, pero como el ministro vive en el país de Dina, que es el país de Alicia, es decir, el de las maravillas, no pasa nada.